Hola a todos, en este video van a ver cómo preparo escabeche de hígado de res. Los ingredientes: aceite cantidad necesaria, hígado de res, ají especial, ají amarillo molido y entero, cebolla, ajos, vinagre tinto o blanco, sal, pimienta, comino y orégano al gusto. Para la guarnición puede ser arroz, papa o yuca, para acompañar a nuestro escabeche de hígado de res. Como yo tengo los ajíes enteros, voy a proceder a cortarlos para sacarles las venas y las pepas para licuarlos. Por cierto, ya están bien lavaditos. Voy a separar uno para el final de la preparación. Ya, ahora procedo a licuar. Ahora en un bol voy a poner los ingredientes o condimentos donde voy a poner a macerar el hígado de res. Pongo la sal, la pimienta, el comino, un poco de orégano. El resto lo voy a dejar para el final de la preparación. Agrego el ajo, también la mitad. El vinagre, de igual forma, un poco. Ají especial. Todo lo demás lo dejo para el final de la preparación. Por precaución yo al hígado le doy una previa lavada, aunque he oído por allí algunas personas que dicen que no se lo lava porque se va sus vitaminas. El hígado ha soltado esta sangrecita y le voy a agregar acá a los ingredientes donde va a macerarse el hígado. Yo suelo sacar esta telita del borde del hígado para que al momento de freír no se reduzca o se encoja. El hígado de res es una excelente fuente de vitaminas, especialmente por ser una rica fuente de vitamina A, adecuado para el funcionamiento del sistema inmunológico, para el desarrollo y mantenimiento de tejidos y órganos. Contiene otras vitaminas como la vitamina B12, la cual es importante para la producción de glóbulos rojos. Ahora el ají que les dije que voy a separar es esto, y lo voy a picar de esta forma. Y la cebolla para nuestro escabeche de hígado de res le voy a picar de esta forma, ni muy grueso ni muy delgado. Ya tengo cortada la cebolla, ahora pongo a calentar el aceite. Después de picar la cebolla lo dejo ahí y procedo a freír el hígado que ya está suficientemente curtido. Ya ven que cuando se quita esa telita del borde del hígado no se reduce ni se encoge. Lo importante es dejarle freír bien por ambos lados sin dejar que se queme. El fuego debe ser moderado, ni muy alto ni muy bajo. Ahora, aquí donde se ha frito el hígado voy a agregar un poquito más de aceite para freír el ajo, la cebolla y los demás ingredientes. El doradito que está dejando el hígado, eso le va a dar más rico sabor a nuestro escabeche. Ahora agrego la cebolla, el ají amarillo que separé al comienzo y agrego un poco de sal.
Ahora aquí nomás en la misma sartén voy a hacer hacia un costado estos ingredientes para agregar el ají amarillo molido, el ají especial, el vinagre y el orégano. Todo este resto de ingredientes que estoy agregando es lo que separé al momento de preparar la maceración para el hígado de res. Aunque ya he mencionado todos los ingredientes para nuestro hígado de res, también van a encontrarlo en la descripción del video. Si te está gustando este video, no te olvides de suscribirte. Para que el escabeche quede jugosito y consistente, voy a agregarle maicena diluida y un poco de agua hervida fría. Ahora introducimos las piezas de hígado en este preparado para que vaya impregnándose todo el sabor hasta el momento de servir. Lo vamos introduciendo así de uno a uno, cubriéndole con el preparado, y ya estamos a punto de saborear este delicioso escabeche de hígado de res. Gracias, nos vemos en el siguiente video.